esta mañana sigo con una serie que la he denominado Moedim. No sé si, espero que os, iba a decir, no sé si alguien se acuerda, espero que algunos os acuerden. El significado que tiene esta palabra, los Moedim, son los tiempos, las citas de Dios, ¿no? Que Dios ha establecido para encontrarse con su pueblo, ¿no? Y reflexionando en todo esto, aprendiendo sobre todo esto, hay cosas que a veces has escuchado por años, pero que no conoces la profundidad de lo que ello significa, en esa sorpresa de darme cuenta de que esas fiestas, que para nosotros es la fiesta de los judíos, algo que tenemos sacado de nuestra realidad, ¿no? Son importantes, ¿no? Son importantes y son encuentros que el Señor ha establecido, momentos en los que se abre la puerta y nos permite entrar de una forma especial, esos tiempos de encuentro. Entonces, la última vez que yo compartí, estuvimos hablando de la última fiesta de otoño. No sé si Denia puede abrir, hay un PowerPoint por ahí. Creo que lo estoy viendo aquí en la esquinita. No sé por qué se va muy chiquito. Cosas del directo. Bueno, yo sigo explicando. Lo que voy a hacer es, voy a decir que estoy tratando las fiestas en un poco en desorden. ¿En qué sentido? En que tuve el sentir de empezar a explicar las fiestas cuando estábamos a la altura de lo que llamamos la fiesta de Pentecostés. Entonces, claro, no empecé desde, voy a decir, el principio. Así que en el día de hoy es la fiesta que quiero tratar, ¿vale? La primera fiesta, si me la pones como, eso es como presentación. Okay. Las fiestas, y donde entro hoy, son en estas fiestas que son las fiestas de la primavera. Estas 4 fiestas que vemos aquí son las fiestas de la primavera. Veis que es un poco lío, voy a decir así, que se ven como varios nombres alrededor y es porque estos nombres, este círculo externo con números diciendo el 1, 2, 3, tal, estos son los nombres según el calendario sagrado, según el calendario de Dios, ¿sí? En lo que habla la Biblia, como primer mes se llama el mes de Abib o el mes de Nisan, y así este es el calendario del Señor, ¿vale? Por eso está en el externo. Dentro, para aclararnos nosotros, lo que es una aclaración de cuáles son los meses que corresponden a nuestro calendario. Nosotros vivimos en base a un calendario que se llama gregoriano, ¿sí? Que es distinto, voy a decir, al calendario hebreo. Y ellos seguían por las lunas. Es un calendario lunar. Entonces, es por eso vamos a hablar de esta primera fiesta, pues más bien ahora lo aclararemos, a lo que se llama la Pascua o el Pesaj, ¿sí? Que corresponde al primer mes, al mes de Nisan o el mes de Abib, ¿vale? Y seguiremos con la fiesta de panes sin levadura, de las primicias. Bueno, me imagino que en su momento recordaremos lo que es la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, ¿sí? Así que vamos a abrir la palabra en Levítico 23. Este es el pasaje donde se nos mencionaba todas las fiestas, donde nos hablaba y nos decía que todos estos son los tiempos de encuentro de nuestro Dios, que el Señor había establecido. Eso es lo que dice Levítico 23 en el versículo 2, ¿vale? Entonces, entramos en la narración de los versículos, voy a leer del 5 al 8. ¿Qué dice así? Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. Traduce aquí, ¿vale? El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor.
durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo, ¿sí? Descanso. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego o ígneas, depende de la traducción, ¿sí? Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor, nuevamente, una fiesta solemne, y ese día no harán ningún trabajo. Lo que nos está diciendo el texto es que hay una fiesta o un momento de vamos a decir, la Pascua, el día 14, ¿sí? Por eso había pensado, digo, pues os voy escribiendo en una pizarra, se me ha pasado. Y después comienza lo que es en realidad otra fiesta, ¿sí? Es la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. ¿De acuerdo? Hay veces que la palabra, cuando nosotros estamos leyendo, nos pareciera que la Pascua o el Pesaj fuera la fiesta completa, como un tiempo completo, ¿vale? Como nosotros solemos decir, ¿no? Semana Santa, ¿verdad? Pero en realidad el Pesaj, la Pascua, no es propiamente una fiesta, un día, sino en realidad es un sacrificio, un cordero, ¿sí? Leemos en Éxodo capítulo 12, vamos a mirar sobre todo este texto, Éxodo capítulo 12, que es donde se nos menciona esta fiesta con más detalle, y en el versículo 21 dice, voy a leerlo en la Biblia textual, ¿vale? Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. De hecho, la palabra Pascua, que se dice en hebreo Pesaj, me gustaría que fuéramos grabando estas palabras, el Pesaj, lo que significa es pasar de largo, pasar por alto, ¿sí? Y hace referencia al momento en el que el ángel de la muerte pasó por alto, pasó de largo por las casas de los hebreos que marcaron su puerta con la sangre de un cordero, evitando así que los primogénitos fueran heridos, ¿no? Cuando estaban en Egipto, ¿sí? Esta palabra se encuentra, bueno, en muchos momentos, pero en Éxodo 12:27 dice así, vosotros responderéis, estoy también con la Biblia textual, ¿no? Sacrificio de Pascua es para Yahvé. Sacrificio de Pesaj es para Yahvé, el cual pasó por alto de los hijos de Israel en Egipto cuando mandó, por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. El texto de Levítico que hemos leído hace un momentito nos dice que el día 14 de Nisan, el día 14 o de Aviv, es el mismo nombre, comienza el Pesaj, según esta traducción, la que he leído, ¿vale? Pero más bien de que comienza, lo que es que ni siquiera es todo el día, es un sacrificio, es el momento del sacrificio, ¿vale? Y dice la Reina Valera, que lo traduce diciendo que es el sacrificio que se hace entre las 2 tardes. ¿Lo tenéis así? ¿Lo tenéis, Valera? Sacrificio entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto? El primer momento de la tarde, ¿cuándo comienza el sol a declinar? ¿Cuándo entra la tarde? ¿Cuándo podría ser el primer momento de la tarde?
Las 6. ¿Cuándo comienza el sol a declinar? 12. A las 12 del mediodía. ¿Sí? Esa es la primera tarde. ¿Sí? ¿Cuándo se cierra la tarde? Digamos, bueno, aquí ya cambia mucho, pero... ¿Y comienza la noche? A las 6 de la tarde. Entonces, lo que está diciendo es, entre las dos tardes, lo que está diciendo es que es un sacrificio que se va a hacer entre las 12 y las 6 de la tarde. ¿Sí? Algunos ya concretan diciendo, a las 3 de la tarde es sacrificio que se va a realizar a las 3 de la tarde. El día 15, que es el siguiente día, comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que quería pintar, que no he pintado, es algo que expliqué anteriormente. ¿Cómo dice la Biblia que son los días? Es decir, si nosotros miramos en Génesis, nosotros definimos los días diciendo la mañana, ¿no? Y la tarde y la noche, que eso es lo que, este es nuestro esquema, ¿verdad? Pero ¿cómo dice Génesis que es el día? Y llegó la tarde y fue la mañana y ese fue el primer día. ¿Vale? Entonces, según Dios, según el Señor, en la palabra, los días se cuentan de forma distinta. Se cuenta la tarde y luego la mañana. Y ese es el primer día. Entonces, esto es lo que nos ocurre para poder entender esto. A las 3 de la tarde, voy a decir más o menos, de esa fiesta, de ese día 14, es cuando se sacrificaría ese cordero. ¿Vale? Y cuando entra la noche, ya pasan de las 6 que nosotros decimos de la tarde, entramos al día siguiente, 15 de abril. ¿Sí? Entramos en el día 15. Y entrado el día 15, en realidad a medianoche, se come ese cordero. ¿Se entiende esto? No. Yo sé que a mí es un tema que me apasiona, los detalles, y yo sé que a veces os quedáis todos como, ¿de qué nos estás hablando? Bueno, ¿sabéis lo que es la Pascua? Vale, ¿os suena? Un poquito. Bueno, yo sé que nos suena a fiestas de ¿cómo se suele decir? De Semana Santa. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, o bueno, no tanto que ver, verdadera Pascua con lo que vemos como profesiones de Semana Santa y todo. Por eso necesitamos tener un entendimiento bíblico, ¿vale? De lo que verdaderamente es la Pascua. Entonces, la Pascua no son las vacaciones que tomamos, ¿verdad? De abril, por ahí, depende de cuándo digan que calcula el año, ¿vale? Si no es una fiesta, perdón, es un sacrificio que estableció el Señor. Entonces, lo que la palabra nos dice es que el día 14, entre las tardes, cayendo la tarde, se va a hacer un sacrificio. El día 14 del primer mes, según el Señor, ¿sí? Se hace un sacrificio. Y ese sacrificio se comerá a la noche, es decir, ya entrado el siguiente día, 15 de abril. ¿Se entiende ahora? Mejor. Un poquito mejor. Y otra cosa que es curiosa, pero que no me voy a poder meter en ello, y creo que os lo dije en otras fiestas, es que me imagino que en la siguiente, cuando explique la siguiente fiesta, lo volveré a repetir esto. Dice que el primer día de la fiesta, es decir, el 15, cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura, ese día es Shabbat. El día 15. Y a los 7 días vuelve a decirnos el texto que es Santa Convocación, ¿sí? Que es fiesta en Santa Convocación y vuelve a ser día de reposo, Shabbat. Os lo quería ver como dibujado para que entendiésemos mejor. Pero de momento lo dejo ahí, sobre todo para los nuevos que igual están como un poco más perdidos y otros de casa también, igual, no sé qué puede ser. Pero lo que quiero matizar es que en la Biblia hay días que se llaman Shabbat, que es un Shabbat, es un día de reposo
que no es sábado, ¿vale? Que no es sábado, aunque la traducción de Casiodoro de Reina o de Cipriano de Valera os ponga la, bueno, no ellos, pero os ponga la aclaración un puntito y diga abajo, ¿esto se refiere al sábado? No, no es sábado, porque si no serían casi 3 sábados seguidos, ¿sí? No es sábado, ¿sí? Hay fiestas que son Shabbat, ¿se entiende esto? Día de reposo, que en hebreo se llama Shabbat, pero que no corresponde al sábado, al séptimo día de la semana, ¿sí? ¿Sí? Y esta fiesta en concreto, el día 1 y el día séptimo, o sea, abriendo y cerrando la fiesta, son Shabbat. Y muchas veces por medio hay otro sábado. En resumen, el Pesaj o la Pascua y los panes sin levadura son 2 eventos distintos, pero hay veces que se les da el mismo nombre. Entonces, cuando estemos leyendo, para poder entender lo que estamos leyendo, tenemos que ver cuál es el contexto y ver a cuál de ellos se está refiriendo, ¿vale? Si es el momento del sacrificio o si es la fiesta, ¿vale? El Pesaj apunta al día en que el pueblo de Israel obtuvo su libertad, después de 210 años de esclavitud, 430 años viviendo en Egipto. ¿Os acordáis de en qué situación llegan a Egipto el pueblo de Israel? Eso que nos lo cuentan los niños, ¿no? Que ellos están puestos en esto, ¿verdad? Cuando José llega allí, cuando llega después su familia por situaciones de hambre, Jacob y su familia llegan a establecerse en Egipto. 430 años después, ¿sí? Es que el Señor escucha un clamor y toma cartas en el asunto a lo que estaba ocurriendo. Entonces, para entender esta fiesta del Pesaj, ¿en qué contexto aparece? Pasar de alto, ¿por qué? ¿De qué tiene que pasar de alto el Señor? Necesitamos entender qué es lo que estaba pasando en Egipto. Así que abrimos nuestra Biblia en Éxodo 3. Voy a ir haciendo lecturas porque la propia Biblia en estos textos se explica muy bien, tiene una narrativa muy clara. Así que voy a ir leyendo en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice así, yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional, ¿eh? Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, amorreos, fereceos, hereos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le está llamando a Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Saltamos al versículo 19. Vamos a leer del 19. Y dice así, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Y después de esto, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Y así despojarán ustedes a los egipcios. Leemos el capítulo 5
los 2 primeros versículos y dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, ¿sí? Ya están obedeciendo. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto fiesta en mi honor. Fijaros, eso es importante, las fiestas. Que fue el motivo por el cual Faraón tenía que dejar salir a su pueblo. Dice: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Qué hizo el Faraón? ¿Les dejó ir? No, no les dejó ir. Capítulo 7, versículo 3. ¿Pero le pilló esto por sorpresa al Señor? En absoluto, ¿no? Dice: yo voy a endurecer el corazón del faraón, dice Dios. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Yahvé. Hermanos, amigos, una pregunta. ¿Vosotros creéis que el Señor podía haber sacado a su pueblo en medio de los egipcios rápidamente cuando Él determinó que tenían que salir, cuando Él quisiese? ¿Tiene el poder, tiene el Señor poder para esto? Para poder determinar: ya, salen. ¿Sí? Caen los egipcios a muerte, si hiciera falta. Pero no ocurrió así. No ocurrió así. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. No ocurrió así. El Señor quería y permitió que el corazón de Faraón fuese endurecido. Algunos dicen: pero entonces el Señor tiene la culpa. Sí, es eso de que el Señor endureció el corazón de Faraón. El Señor no puso su mano sobre el corazón de Faraón para que éste fuera ablandado, y le permitió que la dureza del corazón fuera traída a luz. ¿Sí? Se vio la dureza del corazón. Eso quedó completamente expuesto, y él sacó toda esa rabia y esa ira que él tenía contra ese pueblo, ¿no? El Señor había determinado que el impacto de la salida del pueblo de Israel que iba a causar fuese el mayor posible. Así que él determinó que con brazo fuerte iba a sacarlos y él se iba a glorificar. Moisés fue a rescatar al pueblo del Señor a Egipto en medio de una exhibición de fuerza y de poder, donde se manifestaron ¿cuántas plagas? A ver, vamos repasando todos, ¿dónde estamos? A ver, 7. A ver, 7 por aquí. Venga, a mí, ¿cuántas plagas? Ya no te acuerdas. 10 plagas, ¿vale? 10 plagas. 10 plagas. Sí. Él manifestó toda una serie de plagas poderosas, ¿no? Cada una de ellas peor que la anterior. ¿Sí? Y estas plagas destruyeron la sociedad egipcia en forma distinta. Lo más notable es que cada una de esas plagas representaba un ataque directo a las deidades egipcias. El Señor determinó, y lo dice el versículo 12, dice: ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh. ¿Sí? Así que me gustaría, ahora vamos a ver, ¿no? Dios iba a juzgar a todo el sistema de esclavitud y de muerte que representa Egipto. ¿Sí? Egipto no solo es un país, tenemos que tener el entendimiento de que Egipto no era simplemente un país, es todo un sistema de maldad y de muerte, de esclavitud, que estaba representado por este país. De hecho, todo lo que es la idolatría
¿sí? Todos esos dioses que aparecen aquí en Egipto son aquellos, los mismos que están reflejados en los países de los enemigos, en los cananeos, en los babilonios, ¿sí? Que luego asumen los griegos, los romanos, por ahí aparecen y uno empieza a tirar, y te encuentras los mismos dioses, bueno, en todas las naciones. Yo creo que, ¿no? Hasta la Pachamama, la Madre Tierra, aquí Amalu, no sé qué, ¿sí? La diosa de la tierra, como veremos ahora, ¿sí? Está por todos los lados. ¿Por qué? Porque son potestades. Porque estamos hablando de potestades demoníacas, porque estamos hablando de algo espiritual que está gobernando tristemente el mundo. En la medida en la que la Iglesia no lo hace, ellos han tomado el lugar y la revancha. Así que esto fue, no voy a leer todas las plagas, yo creo que la mayoría nos las sabemos, hemos leído alguna vez el tema de las plagas, sí, algunos sí, otros vamos rápidamente, más o menos vamos a pasar por encima, porque no es el tema el centro de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, el Señor dictaminó juicio. En el primer juicio, en la primera plaga, donde las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, ¿sí? Él estaba ejecutando sentencia, un juicio en contra de Api, que es el dios del río Nilo, y en contra de Nun, el guardián del río, ¿sí? Él estaba confrontándolo, ¿no? Como diciendo, tú no gobiernas, yo tengo la autoridad para poder cambiar estas aguas que tú crees que son la vida y que son la prosperidad de tu pueblo. En el segundo juicio fue la plaga de las ranas. Ahí se ejecuta un ataque directo en contra de Heket, que es la diosa rana, una diosa que así, tal cual. Acá yo pensaba, viendo los dioses egipcios, digo, Dios mío, o sea, que son cosas que a nosotros igual no nos cuadran, ¿no? En este pensamiento, pero ellos tienen a una rana, casi una mujer rana por diosa, ¿no? En la tercera plaga, en el tercer juicio, el Señor envía una plaga de piojos, ¿sí? Y Él ejecuta un ataque directo contra Sebek y contra Geb, que eran dioses de la guerra. En el cuarto juicio, él envía una plaga de moscas, ¿sí? Que es un ataque hacia Huachit, que es el dios de las moscas. En quinto lugar, él ejecuta una plaga enviando peste contra el ganado, ¿no? Va destruyendo todo el ganado, y este fue un juicio en contra de Hathor, que es la diosa madre para ellos, y Ta, que es el dios creador, ¿no? De hecho, se le ve a Hathor que tiene esos cuernos, ¿no? Como de vaca, ¿no? Porque ellos relacionan nuestras deidades divinas, ¿no? Dice, en la sexta plaga, que es la plaga de las úlceras, el ataque es contra Imhotep, que es el dios de la medicina. En realidad fue un hombre, ¿no? que fue el primero de los médicos, y lo acabaron levantando como si fuera, y adorando, ¿no? Como si fuera un dios. En la séptima plaga, el séptimo juicio, hay una plaga de granizo, cae el granizo destruyendo árboles y destruyendo la tierra, y el Señor juzgó a Set, el dios de las tormentas, y a Nut, que es la diosa del cielo, ¿sí? En la octava plaga, el octavo juicio, él envía una plaga de langostas, ¿no? Y ahí hace un ataque directo contra Isis, la diosa de las cosechas. No sé si os acordáis que hablamos de esta diosa Isis o Semiramis, ¿sí? Cuando estuvimos hablando hace tiempo, ¿no? De esta diosa y de todas las creencias y las fiestas que vienen detrás de la adoración a ella y a su hijo, en el que nosotros llamamos Día de Navidad, ¿no? El noveno juicio sería la plaga de tinieblas por 3 días
completos, ¿sí? La tierra quedó completamente apagada, ¿no? Ese día el Señor ejecutó, o esos días, el Señor ejecutó un ataque frontal contra el Dios más grande, que es Amon-Ra, el Dios del sol, y contra Tot, que es el Dios de la luna. Y por último, ¿no? Ese décimo juicio, que es esa décima plaga a la cual se le llama la muerte de los primogénitos. Esta la vamos a leer, ¿vale? En Éxodo 11, solamente voy a leer los versículos, dice, o unos pocos versículos, del 4 al 7 voy a leer. Dice, Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. ¿Quién va a pasar por todo Egipto, hermanos? ¿Quién es el texto? El Señor. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas, ni los perros le ladrarán a personas o animal alguno. Así sabrán que yo, el Señor, hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Sí? El Señor trajo sus juicios contra los dioses de Egipto para demostrar que esos dioses no tenían poder sobre él y que por lo tanto él es el Dios verdadero, hermanos, el único Dios verdadero, aquel que puede intervenir en la historia, que puede hacer juicio, que puede dar o quitar, aquel que trae la vida o la muerte. Ese es nuestro Dios, ¿no? En realidad, todo esto que se desató fue una lucha de fuerzas entre el Señor y todos los poderes malignos representados en Egipto, ¿no? Y justo con esta advertencia de la última plaga que hemos visto, ¿no? Es cuando el Señor ordena a Moisés y a Aarón que hagan algo un poco extraño. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a escucharlo, pero la verdad es que es algo extraño. Que te digan, va a pasar una plaga que se va a llevar a los primogénitos. ¿Sabemos qué son los primogénitos? Los primeros frutos, entonces, de un matrimonio, el primer hijo. ¿Vale? ¿Quién es aquí primogénito, por cierto? Uy, pues se nos hubiera valido la cosa, ¿eh? ¿Sí? Así que temblad. Si el Señor vuelve a enviar a los mellizos, los dos. ¿Quién salió antes, no? ¿Quién sabe? Sí. Pues en este envío de juicio, de repente el Señor comienza a decir que hay que coger un cordero y matarlo, ¿no? Que tienen que, bueno, mejor lo leemos, ¿vale? En el Éxodo 12, ¿sí? Voy a leer del versículo 1 al 13, ¿no? Resulta que tienen que andar pintando puertas y cenando. Una cosa un poco extraña. Dice, en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Estoy en 12:1. Le dijo, este mes será para vosotros, o para ustedes, el más importante, pues será el primer mes del año. Vemos aquí cómo este mes es el que se convierte en el primer mes del año. ¿Sí? Yo me imagino que los judíos, los hebreos en este caso, ellos estaban, me imagino que siguiendo igual el calendario de los egipcios, tantos años ahí metidos, ¿vale? Pero entonces aquí Dios les dice, a ver, atención, señores, este es el primer mes para vosotros, ¿vale? Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. ¿Sí? Debían de tomar
un cordero para la familia. ¿Qué día he dicho? El día 10. ¿De acuerdo? Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesitan. Es decir, el Señor tiene en cuenta todo. Cantidad, o sea, número de personas y el hambre y el apetito que tiene cada uno, ¿verdad? Dice, hay que tener en cuenta todo, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, ¿sí? Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, dice esta traducción. O sea, cuando ya se está acercando la noche, es decir, las 6 de la tarde, ¿no? Tomará luego un poco de sangre y la untará en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego. Ya si es la noche, estamos en el día 15 de Nisan, ¿vale? El siguiente día. Asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. Esto os aseguro que cada detalle tiene su significado, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada, ¿sí? En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Este cordero no es para otra cosa, sino para lo que el Señor le envía, ¿sí? Ese momento, esa fiesta, esa celebración, ese recordatorio. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Voy a saltar al 21, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Que la fiesta de la Pascua está completamente, lo que os digo, unida y seguida con la de los panes sin levadura. 21. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo. ¿Sí? Por esto es la palabra pesaj, que significa pasar de largo, ¿no? Por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes. ¿Una ley para cuándo? Perpetua. ¿Qué significa eso? Para siempre. Para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, como nos decían en la semana anterior, ¿no? Olvidadizos, y el Señor siempre dejando símbolos, y dentro de la fiesta de ellos, los niños tienen que preguntar: ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes les responderán: este sacrificio Pascua de Yahvé, el Pesaj de Yahvé, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, que eran nuestras familias, les salvó la vida. Y al oír esto,
los israelitas se inclinaron y adoraron a Yahvé y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los egipcios, a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo ganado. Así que Pesaj no solo es un cordero que se cena, Pesaj es también la representación de la misericordia de Yahvé que tuvo sobre su pueblo. Y esa muestra de salvación que se recibe solo por gracia de Dios y por medio de la fe. ¿Sí? Aquí estamos viendo en el Antiguo Testamento que algunos dicen, no, la misericordia está en el Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es, no sé, hay mucha sangre en el Antiguo Testamento. Ese mata. Sí. Aquí precisamente lo que nos está diciendo, porque el juicio debía de caer a todos. Lo que tenemos delante de nuestros ojos es un sacrificio de misericordia, que nos habla de la misericordia y de la gracia de Dios, que habiendo tomado una determinación, Él abrió la puerta para que por la fe la gente que creyera en su mensaje se pudiera salvar. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra la fe, hermanos? ¿Qué tenía que hacer esta gente si creía el mensaje que se les había dicho? ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Esta es la clave siempre de todos nosotros. Debían obedecer. Matar el cordero, comprar el cordero, matar el cordero, pintar la sangre, etcétera, de tomar esa sangre, eso es lo que debían de hacer, ¿sí? Cualquier israelita o egipcio que obedeciera quedaría salvo de la muerte. Fijaros, uno dice, ¿cómo egipcio? Que acabo de mencionar egipcio. Vamos a leer en el capítulo 12, ahí donde estamos, los versículos 48 y 49. Y dice así: todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, y él da las instrucciones de que hagan lo mismo que ellos. Deberá de circuncidar a todos los varones de su familia y entonces podrá participar de la Pascua como si fuera un nativo. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Dice, la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué ocurriría a un israelita si no hubiera pintado su casa así? Dice, bueno, yo creo esta palabra, pero o no la creo, voy a decir. Y por muy israelita que sea, determina que no mate ese cordero. Este Moisés nos está diciendo cosas raras, yo no creo a este profeta. Este profeta está diciendo tonterías porque no me entra en mi mente. ¿Qué hubiera pasado en la casa de aquel hombre, en su casa, digamos, que determina, no sacrificó el cordero? Nos vamos a quedar dentro de casa y vamos a dormir muy a gusto esta noche. ¿Hubiera muerto su primogénito o no? Hubiera muerto su primogénito. ¿Sí? Por mucha fe en Dios que tuviera, por mucho que pensase lo que pensase del profeta, hubiera muerto su primogénito. Lo mismo que murieron los primogénitos de los egipcios. Ahora, si hago la pregunta contraria, ¿qué pasó con los egipcios que viendo semejantes plagas temieron al Señor y dijeron, el Dios de los hebreos es el Dios más fuerte que los nuestros? Y escuchando que había que matar un cordero, mataron su cordero y pintaron sus puertas. ¿Qué ocurrió en sus casas, hermanos? El Señor pasó de largo, ¿verdad? El Señor pasó de largo. Esa noche el Señor pasó por Egipto y donde vio un sacrificio expiatorio, no tomó al primogénito.
Y este acto del Pesaj es el modelo que el Señor usó para la muerte y salvación de Jesús, que nos ofrece a todos por igual, judíos o gentiles, ¿sí? Judíos o gentiles. Todos debemos de entrar, todos tenemos la posibilidad de entrar por la fe, una fe que nos lleva a la obediencia, a esa salvación que el Señor nos ofrece, ¿sí? No es por obras, ¿sí? Es por la fe con la que nosotros luego damos los pasos de obediencia, ¿sí? Es la fe que nos lleva a actuar. Esa fe la recibe nuestro Señor como la puerta, como la llave, ¿sí? Nos entrega la llave si tenemos la fe y creemos en la palabra del Señor para luego obedecerle, ¿no? Tendemos a pensar que la palabra fe significa algo intelectual, ¿es verdad o no? Porque tenemos, lo hemos oído decir mucho, una mente y todo un entendimiento griego. Los griegos es la mente, el entendimiento, el conocimiento, la gnosis. De ahí vienen los gnósticos y todos esos movimientos, ¿no? El conocimiento. ¿Sí? Y lo entendemos como principios, cosas que tienen que estar en nuestra mente. Pero no es así el concepto de Dios. Cuando el Señor nos está hablando de fe, cuando el Señor nos está hablando de conocer, eso significa obediencia a lo que el Señor ordena, ¿sí? Esta es la única forma en la que demostramos nuestra fe. Por lo tanto, cualquier israelita que dijo tener fe, pero no puso sangre en su puerta, murió. ¿Sí? Seguimos Éxodo 12, que se está cargando las espaldas. Más o menos. Versículo 29, voy a leer hasta el 32. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipcio, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Dice, todos... Ay, no, perdonad, Eso, sí. Tengo un lío porque tengo muchas citas apuntadas. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y su ganado como lo han pedido, pero váyanse, que para mí será una bendición, dice el faraón, ¿no? Como hemos visto, el Señor pasó por esta tierra a medianoche, que es cuando ejecuta el juicio, ¿sí? Lo cual quiere decir que ya estábamos en ese día 15, ¿no? Cuando los israelitas estaban comiendo, ¿no? Habían matado a la tarde, ahora estaban cenando, porque si no hubieran tenido que estar guardados o escondidos si hubieran cenado al día siguiente, ¿no? Y dice aquí, Éxodo 12, pero en el 33, el pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también la ropa. Dice, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. ¿Cómo salieron? ¿Habían sido esclavos? ¿Sí o no?
Normalmente, ¿cuáles son los bienes que tiene un esclavo? Nada, ¿verdad? Como dice la palabra, que salió este ejército, estos escuadrones del Señor, con riquezas, con las riquezas se llevaron las riquezas de Egipto. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando esta nación, ¿no? Que luego se convierte en nación, ¿vale? Es reconocida como nación cuando sale ya de Egipto. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando en esclavitud? 210 años. 210 años trabajando y lo único que recibieron fue un alimento, ¿no? Así que nada habían recibido en ese tiempo por su trabajo a favor de esa nación, así que no estaban tomando nada indebido al tomar las riquezas de los egipcios. Yo creo que el Señor dijo, esperen, antes de salir, el pago de lo que han estado trabajando. El Señor gratifica a su pueblo. Hoy decía una hermana cuando estábamos adorando a nuestro Dios, ¿no? El Señor nunca llega tarde, ¿no? Porque igual no pudieron haberlo invertido todo ese dinero en Egipto, ¿no? O se hubieran querido quedar en Egipto si estuvieran ahí sobre ahora que lo pienso. Pero más bien se las entregó cuando estaban en la salida. Así que el Señor hizo justicia al poner en manos de su pueblo las riquezas de los egipcios. Versículo 37 dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600.000 hombres de a pie. Y con ellos salió también gente de toda Laia, dice esta traducción, grandes manadas de rebaño, tanto de ovejas como de vacas. Los hombres solamente, lo que está queriendo enfatizar es que los varones eran 600.000. ¿Muchos estarían casados o no? Seguramente. Así que, haciendo así cálculos a grosso modo, como se dice, ya de momento, pues igual iban 1.200.000 personas, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Y echamos niños. ¿Cuántos niños tenían los israelitas? Ni uno ni dos, como nosotros, ¿verdad? Que andamos ya contando como que, uy, espera, no te pases, que llevan dos y ya hemos cumplido, ¿no? Como en esta sociedad estamos así, siempre frenando, ¿verdad? Así que, si por lo menos tenían esos dos, ¿sí? Y lo mismo estamos hablando ya de 2,5 millones de personas, que fueron más, ¿vale? Que fueron más, ¿no? Había, dice además, el siguiente versículo, una gran multitud, una multitud mixta, dice la traducción de Reina Valera, ¿sí? Gente de toda Laia, que dice esta traducción, ¿no? La que los acompañaba. Así que no solamente iban los de Israel, los israelitas. ¿Iban solamente los israelitas? No. Mucha gente les acompañaba, Esclavos, egipcios, gente de otras nacionalidades se unieron a ellos. Gente que había visto esas maravillas del Señor, que habían creído, que habían obedecido, habían guardado sus casas, dijeron, nos vamos. Aquí está el Dios verdadero. Así como Pesaj es un símbolo de salvación que Jesús nos da con su muerte y con su resurrección. La multitud mixta, esta Laia que dice aquí, esa gente, ¿no? de muchas nacionalidades, es un símbolo de los gentiles que hemos escuchado la voz del pastor y hemos entrado a injertarnos en el olivo natural que es Israel. ¿Sí? La palabra nos dice de que nosotros, aquellos que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Aquellos que éramos extranjeros, que no pertenecíamos a Israel, ahora somos contados como Israel, ¿sí? El Señor ya tenía sus ojos puestos en todas las naciones. A veces, ¿no? Uno piensa, no, sobre Israel, no, ellos piensan, soy igual. A veces, ¿no? Pero la visión de Dios estaba ya en todas las naciones y Él las rescató con mano buena y fuerte. Versículo 40, los israelitas habían
vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron. Cuando dice que el día que se cumplieron los 430 años, entonces ya sabemos cuándo entraron, ¿verdad? ¿En qué fechas entraron, no? En el primer mes de Nisan, según el Señor. Aquella noche el Señor la pasó en vela, dice, para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Este fue el día en que Israel declaró su independencia. Y vosotros también sois el día de la independencia, ¿verdad? Pues yo creo que los israelitas celebran esto también así, ¿no? Y así que Pesaj es, en su significado histórico, estoy hablando, ¿vale? En su significado histórico habla también de esta salida de los israelitas de Egipto en medio de ese despliegue de fuerza, ¿no? Hoy en día ya no se puede celebrar Pesaj. ¿Sí? Hoy en día ya no se puede celebrar Pesaj propiamente dicho, como dice el Señor que hay que celebrar. ¿Por qué? No lo hemos leído, pero en Deuteronomio nos dice, lo voy a mencionar, nos dice de que Pesaj solamente se podía celebrar y había que llevar el cordero a Jerusalén. ¿Os acordáis de que hay varias fiestas en las que el pueblo tenía que acudir a Jerusalén para festejar? Pesaj era uno de ellos. Solamente se aceptaba para el Pesaj un cordero que fuese sacrificado y se debía de comer en Jerusalén. Por eso el pueblo, ¿no? Peregrinaba hasta allí. Como hoy no hay templo, no está edificado en este momento, no hay sacerdotes levitas, pues ahí no se puede celebrar tal cual. Lo que sí podemos hacer es un memorial, un recuerdo, ¿vale? Que eso es algo bueno de que lo aprendiésemos a hacer. No me había dado cuenta de la hora y no sé, permíteme un tiempo, ¿vale? Porque el significado profético de esta fiesta es Cristo. El significado profético de esta fiesta es Cristo. Dice la palabra que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Pesaj. Él fue el Cordero que nos libertó. ¿De qué? De esclavitud, de la ley del pecado y de la esclavitud a la muerte que nos atacaba y que estaba sobre nosotros por desobedecer la ley, ¿sí? El Pesaj representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del Cordero. Y me quiero centrar en esto. Mirar, hermanos y visitas, yo sé que quizás los hermanos, como cada día nos reunimos para adorar a nuestro Dios y darle gracias, digamos, por esta salvación tan grande, me voy a centrar principalmente, ¿no?, en aquellos que quizás habéis escuchado cosas o sabéis muchas cosas, pero quizás todavía vuestro corazón no está en Cristo. Mirad, el Señor nos dice que todo el que peca es esclavo del pecado, ¿sí? Aquel que tiene hábito en su vida, en ese pecado, dice que esclavo es de ese pecado, ¿sí? ¿Qué es ese pecado? Pecado es toda infracción de la ley, ¿sí? Todas aquellas cosas que nosotros hacemos, que el Señor ha dicho que no hay que hacer, todas aquellas cosas, fijaros que Jesús dice que nosotros pensamos que no debemos de pensar. Todas aquellas cosas que dice la palabra que son buenas, que tenemos que hacer, que deberíamos de hacer. Cuando no las hacemos, el Señor las califica como pecado. ¿Os dais cuenta la cantidad de veces que nosotros cometemos pecado? Ahora hay una buena noticia. Así como este pueblo que tenía la condena sobre sí,
apareció un cordero que los libró de esa muerte. El Señor Jesús nos dice que Él nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Puedo yo dejar ya de verme toda mi vida envuelta en este pecado que me arruina toda mi existencia y está matando el sentido de la vida? Puedes. Nuestro Señor Jesús nos dice de que gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que puede desactivar el poder del pecado en tu vida, ¿no? Él nos dice que somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. ¿Qué sueles tener en tu corazón? Hoy en las oraciones nos hablaban de no adorar más al Dios Mamón, ese Dios del dinero, de no adorar más a ese Dios del trabajo. Quizás a veces lo que buscamos es nuestra relevancia, sentirnos alguien porque trabajamos, sentirnos fuertes si hacemos. El Señor quiere librarte de esa esclavitud. Quizás te sientes y miras a tu vida y te das cuenta de que vives sometido a la inmoralidad sexual, a la pornografía. Que no he tocado mujer, pero abres tu ordenador e inviertes mucho tiempo. Y no sabes por qué, pero cada vez lo controlas menos y te das cuenta de que estás día sí, día no, enganchado a toda esa pornografía. Porque uno que comienza a usar esa pornografía se da cuenta de lo que es un cautiverio. Cuando lo quiere dejar, no puede. Se da cuenta de que no puede. Hay una fuerza superior a él mismo. Esto es ese pecado, ¿sí? Esa fuerza superior que nos lleva una y otra vez a buscar aquello que nos es prohibido. Pero el Señor Jesucristo está diciéndote en esta mañana que puedes salir de ese pecado, puedes salir de esa cautividad, puedes salir de esa vida sin sentido, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se entregó en esa cruz, derramó su sangre tomando ese precio, ese castigo que te correspondía a ti, esa ira de Dios que te correspondía haberla bebido a ti, que te corresponde, no que te corresponde, que te corresponde, ¿sí? Él la bebió ofreciéndose como ese cordero cuya sangre ahora se ofrece para cubrir tu pecado. Y cuando la ira de Dios y cuando el Dios justo pase delante tuyo, no te toque, no te toque, no te toque. El Señor quiere manifestarse a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió en su totalidad el papel de este cordero. Y no me voy a meter en los detalles, aunque era como la clave, pero lo que quiero es que te des cuenta de que Jesús, siendo ese cordero que quita el pecado del mundo, quiere ser tu Dios, tu único Dios, Salvador, quien se ofreció como Salvador del mundo, pero que se hace Salvador de aquel que cree en Él y le sigue. ¿Sí? Él lo ofreció para todos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no te quedes con esa frase, porque tu pecado no es quitado si tú no haces como los israelitas. Crees en esa sangre y la pones en tu casa. ¿Sí? Cuando tú marques tu vida diciendo, sí, yo creo en el sacrificio que Jesucristo hizo, que fue por mí para cubrir mi casa, entonces quedas completamente protegido de ese destructor que pase y que vaya a llevar tu vida. Jesús, Jesús,
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que se ofrece a ti en el día de hoy. Y clamamos de todo corazón de que lo creas y como esos israelitas pintes tu casa, cubras, quizás no solo tu vida, sino tu casa, varones, que sois cabeza de familia, mujeres que habéis quedado solas y os ha quedado esa responsabilidad, tomar las riendas para que la salvación llegue a vuestra casa, a vuestra casa. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque como a ese pueblo, Señor, en el desierto, tú has llegado a nuestras vidas, Señor, cuando estábamos atrapados en medio de ese desierto, sediento, Señor, de agua, sediento, Señor, de luz, Señor, y tú nos has entregado a tu Hijo Jesucristo como ese Cordero perfecto que iba a cubrir nuestro pecado. Señor, te damos gracias, Señor, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo por amor a nosotros, Señor, por ese amor a tu nombre y a tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque aún estando en la eternidad con el Padre, te humillaste hasta lo sumo y viniste a pelear contra ese enemigo que nos tenía esclavos. Gracias por tu victoria, Señor Jesús, que la declaramos en este día. Señor, permite, por favor, que más personas puedan ser libres de esa esclavitud. A ti la gloria, solo a ti la gloria. En el nombre de Jesús.